Bien, buenos días con todos, chicos. Bienvenidos. Gracias, Sandra, por estar aquí, por acompañarnos. Para contarles, Sandra es arquitecta por la Universidad Ricardo Palma, docente en la Universidad de Lima, enseñó en el taller, tuve el gusto de enseñar con ella algunos semestres. Ahorita se encuentra en Holanda y tiene un máster en ciencia y y planeamiento en la Universidad de Marsella. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias Gracias, por conectar. gracias, Adelante, por favor. gracias por la invitación. Para empezar voy a apagar mi cámara para que solamente vean y ojalá vaya esto un poco más rápido o sin tantos cortes. Bien, en los últimos años muchas ciudades están apuntando a ser más sostenibles, ¿no? Tener espacios públicos más atractivos, a fomentar la movilidad no motorizada por sobre la motorizada, ¿no? Entre otros objetivos. Hay rankings cada año seleccionando las 10 ciudades más habitables y usualmente son ciudades en Australia, un par de ciudades europeas, un par de ciudades japonesas. Lamentablemente, ciudades latinoamericanas no ganan los primeros puestos en estos rankings, ¿no? Lo interesante es que ahora con la pandemia estamos viendo algunos cambios en la ciudad. Muchos conceptos en torno a diseñar la ciudad a escala humana están difundiéndose más rápido gracias a esta pandemia. Uno de estos conceptos es la ciudad de los 15 minutos, que fue pensado por un profesor de la Sorbona en París. La idea de este concepto, la idea es que la gente debería poder satisfacer sus necesidades básicas dentro de un radio de 15 minutos a pie o en bicicleta desde sus casas, ¿no? Es decir, poder ir al trabajo, idealmente, ¿no? Ir al trabajo, a la escuela, poder comprar comida, acceder a los servicios de salud, a los servicios culturales, por ejemplo, tener una biblioteca o un museo a 15 minutos de distancia. Esto suena muy bien en teoría. Esto se quiere aplicar en ciudades, incluso en metrópolis como París, y podría funcionar siempre y cuando se cumplan o muchos actores estén involucrados en este proceso. Y bueno, suena muy bien la teoría, pero en la práctica es otra historia, ¿no? Ya saben que en el urbanismo hay muchos factores, hay muchos actores y las disciplinas son varias las que componen el planeamiento urbano. Hoy vamos a pensar un poco sobre un par de elementos básicos del diseño urbano. Básicamente, cuando hablamos de diseño urbano, hay que hablar siempre de la calle, creo. La calle es el elemento indispensable de cualquier ciudad. Pero es importante reflexionar, eh, por ejemplo, qué cosa es la calle. ¿Cómo consideramos nosotros que es la calle? ¿Será como un espacio de tránsito o será como un espacio público? ¿Cómo nosotros vemos, cómo estamos pensando que es la calle? Tal vez es una combinación de ambas, tal vez depende de la calle en la que estemos. Hace un siglo las calles cumplían tres funciones clave, ¿no? La movilidad, es decir, eran espacios de tránsito, era el acceso a los edificios, obviamente, y funcionaban también como espacios públicos donde se desarrollaban actividades como el mercado, la socialización, el intercambio. La calle era este lugar de trabajo de mucha gente, ¿no? Como vemos en estas imágenes, hay muchos vendedores en la calle y siempre las calles estaban muy activas y muy vivas. Y a pesar de eso, eran bastante más seguras que muchas calles realmente. Eran espacios públicos, la calle en ese entonces era más vista como un espacio público en donde la gente se reunía para compartir información, socializar, pasear, y también influyen que como las ciudades eran más pequeñas y ofrecían diversidad de actividades a distancias caminables, era mucho más fácil ir de un lugar a otro a pie que usando alguna carroza o incluso el tren. Sin planearlo, el concepto este de la ciudad de 15 minutos funcionaba, de manera espontánea, pero funcionaba.
hasta que las ideas del modernismo se llevaron a la práctica, ¿no? El modernismo resultó ideal para construir en masa y responder a las necesidades de vivienda en los años 50 y 70. El problema es que el modernismo se enfocó en los aspectos técnicos y económicos, pero sin dar mayor importancia al comportamiento natural de la gente. Y eso es algo que en los últimos años estamos viendo que es súper importante considerar también, además de los aspectos técnicos. Este nuevo modelo enfoca el uso de las calles principalmente para la movilidad motorizada, ¿no? Para hacer que de la manera más efectiva uno se pueda mover de A a B, principalmente dentro de un carro, dentro de un vehículo motorizado. Esto hizo que las calles fueran cada vez más hostiles para los peatones y para los ciclistas, ya que para empezar no son ni atractivas y cuando hay muchos autos y hay muchos accidentes ya no son tan seguras, ¿no? En esta época, muchas de las actividades que anteriormente se daban en las calles se trasladaron a espacios interiores o a parques. Entonces, la calle en esta época pierde su espacio, o perdón, pierde su función de espacio público y esta capacidad de fomentar esta socialización, el intercambio, ¿no? Vemos aquí muy poca vida en las calles. Este es ya conocen el ejemplo de Brasilia, ¿no? Esta falta de vitalidad en las calles también se debió a la reorganización de la ciudad, separando las funciones, separando los usos, ¿no? A esta zonificación extrema. Por ejemplo, en Brasilia vemos que es una ciudad muy bien organizada, muy bien zonificada, claramente planeada desde la vista del helicóptero, la vista del satélite, pero no desde la escala humana. En el caso de Brasilia, en el centro se ubican los edificios públicos y las viviendas están hacia los lados, hacia las afueras. El problema es que las distancias de un lado al otro son tan grandes que es muy difícil ir a pie y, y uno termina optando por el automóvil para transportarse, ¿no? En este afán de separación extrema de funciones, las áreas de recreación, por ejemplo, también se encontraban en zonas alejadas a las zonas de vivienda y de trabajo, ¿no? Aquí el problema es que cuando el diseño de áreas verdes se enfoca solamente en lo técnico, es decir, proponer una cantidad X de metros cuadrados de área verde por habitante, ¿no? Que es lo que se recomienda. Cuando solamente pensamos en números, y no pensamos en ofrecer actividades que atraigan y fomenten el uso de estos espacios, al final quedan siendo áreas verdes también vacías y sin vida. En muchos casos había que usar el carro para ir a recrearse, cosa que es un poco ilógica cuando la idea es salir a respirar el aire puro y a descontaminarse. Tendrías que usar el auto, que es un medio contaminante, para llegar a estos sitios. En este enfoque técnico, seguimos hablando del modernismo, en que la calle se considera como el lugar de tránsito de gente dentro de automóviles, el carro es el rey. Entonces, esta invasión del automóvil que se da en los años 60 y 70 en Europa y Norteamérica y en los 80, 90 en Latinoamérica es en gran parte responsable de la poca vitalidad ahora que hay en las calles. No me refiero a la cantidad de gente y de carros que hay, sino a las ganas que uno puede tener de caminar y de permanecer en estas calles, ¿no? En estos escenarios. Por eso es importante entender cómo estamos considerando nosotros a la calle al momento de planear. Imagino que ya lo conocen, es el plan de Robert Moses para Nueva York. Es basado completamente en los principios del movimiento moderno. Y aquí es claro que la función de la calle es meramente servir de estructura para el automóvil, ¿no? Es un espacio solamente de tránsito, pero además de tránsito vehicular motorizado. En esta época de los 60, bueno, no lo conocen. Bueno, no vamos a entrar en muchos detalles. Este plan para trazar autopistas en medio, en el centro
de Manhattan, destruyendo barrios que eran tradicionales en Nueva York, destruyendo la vida en las calles, y que es lo que causa la reacción, por ejemplo, de Jane Jacobs, ¿no? Jane Jacobs vivía en uno de estos barrios que iba a ser demolido, muchas de estas viviendas, vale, ella sí. Muchas de estas viviendas iban a ser demolidas y se iba a perder esta esencia de barrio, de comunidad y de vida en las calles, que al final es lo que ella defiende, ¿no? Entonces, una de las fracciones más famosas en esta época es la que encabeza Jacobs, quien expone su desacuerdo con estos planes de Moses gigantes que quieren destruir la ciudad para precisamente pensando en el rey Carro. Entonces expone sus ideas de lo que sería una ciudad habitable y humana, ¿no? Básicamente es lo que muchos, y incluyo ahí, llamamos el 3D, porque es más fácil para mí de recordarlo, ¿no? La densidad de población, es decir, tener la suficiente cantidad de gente para que siempre haya gente en la calle, es decir, ni irse a los extremos de estos grandes edificios en donde hay 200 o 500 viviendas, pero tampoco irse al extremo de los suburbios en donde casi nunca hay gente en las calles porque hay muy poca o muy baja densidad. La diversidad de usos, usuarios y edificios, es decir, la variedad de actividades que hay en las calles, que sean atractivas para distintos niveles socioeconómicos, ¿no? A más variedad vas a atraer más gente, ¿no? Tienes más público a quien atraer, ¿no? Y el diseño, ella habla de, por ejemplo, las cuadras cortas. Cuando uno tiene un tejido urbano de cuadras cortas, tiene más caminos para, por ejemplo, eh, cortar camino, valga la redundancia, o sea, y esto fomenta el caminar. En cuadras más largas uno tiende a usar el carro. Si bien ella basa sus ideas en esta observación desde su perspectiva como ciudadana, para empezar, y no en evidencia científica, ella no fue ni arquitecta ni urbanista, pero sus ideas fueron y son tomadas como punto de partida para posteriores investigaciones y análisis urbanos que finalmente sustentan sus ideas. Por ejemplo, Jan Gehl, que se dedicó a medir, a analizar y a estudiar espacios públicos por décadas y en varios lugares del mundo. Es también importante preguntarnos qué cualidades debería tener un espacio público que atraiga y también que retenga a la gente. Para cada uno será distinto, ¿no? A cada uno le interesa o le atraen distintas condiciones en un espacio público. Para Jacobs, tener gente siempre en las calles no solo las hace seguras por el tema de la vigilancia fortuita, pero también fortalece al pequeño comercio local. O sea, los comercios cercanos a estos espacios atractivos y agradables para caminar suelen incrementar sus ventas. La calle es un espacio público y es un espacio de tránsito. O sea, hay que buscar ese balance entre ambas cualidades. ¿Qué tipo de tránsito y cuán seguras sean para todos? Va a depender del diseño. Va a depender del diseño y va a depender de las actividades que ocurran a su alrededor, ¿no? Es una utopía pensar que no vamos a usar el carro nunca más. O sea, la idea en realidad es usarlo menos, pero siempre vamos a tener que pensar en que la gente en algún momento va a tener que movilizarse en carro. Entonces, al hablar de tránsito hay que pensar en todo, ¿no? Desde el peatón hasta el automóvil privado, ¿no? Incluyendo las ciclovías. Bien, la solución al tráfico vehicular es construir más carriles para los autos. Si vemos que necesitamos literalmente más carriles para albergar a más autos y tal vez aligerar el tránsito, el tráfico, sí, si pensamos bajo los principios del movimiento moderno, sí, será construir más carriles para los autos la solución. Pero en los últimos 20, 30 años se está demostrando que ampliando carriles para los autos, más bien estamos creando lo que se denomina la demanda inducida del uso del automóvil. Demanda inducida es lo contrario a responder a una demanda existente, ¿no? En este caso es crear el espacio para que la demanda, o sea, el uso del carro, aumente. Es decir, a más autopistas van a haber más carros.
cuando uno favorece este tipo de transporte y, y crea infraestructuras para que ir en este tipo de transporte sea más fácil que ir a pie o ir en bicicleta, al final vas a fomentar que la gente use más el carro. Y bueno, es aquí cuando vemos que que las ciclovías y el transporte público ocupan muchísimo menos espacio para movilizar a la misma cantidad de gente. Entonces, vemos que el trazado de ciclovías con la combinación del uso del transporte público resulta viable como modo de desplazamiento alternativo y podría ser la solución en combinación con quitar más carriles de automóviles, aligerar el problema del tráfico vehicular. Y quiero hablar de ciclovías porque precisamente por la pandemia más gente está optando por desplazarse en bicicleta, lo cual está genial. Para eso tengo que hablar, y ya que estoy en Holanda, tengo que hablar un poquito de Ámsterdam y les voy a contar una breve historia de las calles de Ámsterdam de los últimos 100 años, porque yo creo que esta frase es discutible, ya que la reputación de Ámsterdam como la ciudad ideal para andar en bici no siempre fue así. Hace casi 100 años, a pesar de la gran cantidad de bicicletas, no existían ciclovías y tampoco existía infraestructura específica para el ciclista. La calle era este espacio compartido entre ciclistas, peatones y muy pocos carros. Cabe mencionar que las calles ofrecían esta diversidad de usos y actividades que también las hacían atractivas y seguras. Todo esto funcionaba de manera muy espontánea, ¿no? En los años 50 llega la influencia del movimiento moderno. Y los holandeses, como todo el mundo, se interesaron más por esta supuesta conveniencia y este estatus que ofrecía el usar el automóvil, ¿no? En esta época, estar en un atasco de automóviles era casi como admirar el progreso, ¿no? El ver cuánta gente, cómo ha crecido económicamente el país y cómo se ha recuperado después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa era la mentalidad en ese entonces también en Holanda y también en varias ciudades de Europa. Entonces, aquí la ciudad moderna tenía que transformarse para satisfacer las necesidades de este nuevo hombre moderno, ¿no? Según el movimiento moderno. Entonces se hicieron planes para construir grandes autopistas y parqueaderos, y esto incluía la expropiación y la demolición de edificios, incluso en el centro, porque esas grandes autopistas iban a realmente cruzar por el centro de Ámsterdam. Estas dos imágenes son de la misma calle, en dos épocas distintas, y aquí vemos, por ejemplo, la demolición de estos edificios que eran de vivienda y de comercio local para ampliar la pista y construir edificios de oficinas, como el que vemos en la imagen de la derecha, y también a trasladar estas viviendas que fueron demolidas hacia las afueras. Nuevamente acordándonos de estas ideas de la zonificación extrema, ¿no? Entonces, al tener estas distancias tan largas, la gente se compraba el automóvil para poder ir a trabajar. Y era de esperarse que el aumento del uso del carro se relacione directamente con el aumento de accidentes de tránsito y con la disminución del uso de la bicicleta y con la disminución de los peatones en la calle. Por dos razones básicamente, ¿no? Por las grandes distancias a recorrer, ya que la zonificación, el llevar la vivienda hacia las afueras, hacía más viable ir en automóvil, y por la inseguridad vial, cosa que nos suena bastante familiar si pensamos en Lima. Felizmente, muchos grupos protestaron en contra de estos planes de demolición de edificios, en contra de estos planes de construcción de autopistas, entre ellos estos estudiantes que vivían en estos edificios que iban a ser demolidos, instituciones que velaban por la protección de los monumentos históricos, gente que extrañaba ese vivir, esa vitalidad en las calles segura, ¿no? Que fue totalmente desterrada por el carro, ¿no? Y sobre todo los padres, ya que la tasa de accidentes de tráfico fatales en niños era
era bastante alta en esa época. Entonces, ahora estamos en los años 70. En esta época las calles fueron este espacio público que albergó varias protestas, demandando una mejor política y una mejor infraestructura vial. Fue tanta la presión de todos estos actores que finalmente se decide priorizar al transporte más lento, ¿no? Al peatón primero, luego la bicicleta y luego al transporte vehicular. Cabe mencionar que estos cambios no sucedieron de la noche a la mañana, ¿no? Muchas de estas reformas empezaron en los 70, pero si vemos fotos de Ámsterdam de hace 25 o 30 años, esta foto de la izquierda es de a finales de los años 80, la ciudad aún estaba centrada en el automóvil, ¿no? Es recién a finales de los 90 cuando la ciudad cambia esa imagen a la que conocemos ahora de Ámsterdam, ¿no? Si ven, han sacado los automóviles, han sacado el lugar de estacionamiento de automóviles para que funcione básicamente para estacionamiento de bicicletas o para las terrazas de los cafés y restaurantes. Este es otro ejemplo en la Plaza de los Museos. Este es el corazón cultural de Ámsterdam, que fue también rediseñado a inicios de los 90. Si ven, esta era una avenida y fue convertida en este espacio público. Está rodeado además por estos museos, los museos más importantes de la ciudad. Y si vemos ahora, esa plaza siempre está llena de gente, ¿no? Es en donde estaba el famoso letrero de I Amsterdam. Ahora vamos a ver otra imagen más de cerca. Y bueno, por cierto, debajo de esta gran área verde hay estacionamiento para autos, pero esto es para darnos cuenta de que al auto se le da su espacio en la ciudad, pero priorizando que a nivel de calle sea el espacio para el peatón y para el ciclista. Es también interesante, voy a volver a la imagen anterior, ver la diferencia entre, por ejemplo, esta zona verde y la de Brasilia, ¿no? La gran diferencia es la ubicación y las actividades a su alrededor, ¿no? Si esta área estuviese a una distancia que solo se cubre usando el carro, no sería tan visitada. Aquí a esta plaza se llega en 20 minutos caminando desde la estación central de trenes. Entonces aquí vemos la misma plaza, el frente al museo, en tres épocas distintas, ¿no? Así vemos con este ejemplo de Ámsterdam, cómo las calles en varias ciudades, no solamente aquí en Ámsterdam, fueron cambiando, ¿no? Pasando de ser espacios públicos activos a ser invadidas por el carro y luego volver a ser para la gente. Es verdad que cada ciudad tiene problemas únicos, ¿no? Lima tiene otra escala en comparación a Ámsterdam. Pero Lima, como muchas ciudades, tuvo calles que eran espacios públicos a escala humana. También tuvo un pasado de calles vitales, seguras, llenas de gente, llenas de comercio, llenas en donde uno iba a socializar, ¿no? Calles que incluso son más atractivas de lo que eran, perdón, más atractivas de lo que son ahora, ¿no? Ahora estamos en este intermedio en donde el carro es el rey de la calle. En este escenario, Lima era la Ámsterdam de hace 60 años. Por eso digo que esta frase es discutible, ¿no? Por cierto, estas tres imágenes son de la misma calle de Ámsterdam. Como vemos que antes estaban llenas de gente, luego invadidas por el carro y nuevamente ganando el espacio, pero ya planeando o trazando una ciclovía y organizando un poco mejor el espacio, ¿no? Bien, este es uno de los ejemplos de cómo al eliminar la infraestructura para el carro, combinado con la variedad y la proximidad de actividades, esta oferta de múltiples actividades, tiendas, reduce en gran parte el problema del tráfico, ¿no? Otro ejemplo más actual es la peatonalización de Broadway, por ejemplo, ¿no? Aquí se piensa en la calle como espacio público antes de como espacio de tránsito. Y bueno, ahora
justamente es en el cruce donde está el Times Square. Y ahora, bueno, esta calle ofrece actividades que atraen y retienen a la gente y se ve que, o sea, se ha medido que hay mucho menos tráfico vehicular. Este es otro ejemplo un poco más agresivo, que es un proyecto en mayor escala en Seúl. Aquí se desmanteló una autopista de 10 carriles, incluyendo esta autopista elevada de cuatro carriles que iban a lo largo del río, iban cubriendo el río. Además, se construyen puentes para reconectar el tejido urbano y se crea un nuevo espacio público abierto que ilumina el río de manera natural y que además sirve como espacio público para la gente, ¿no? Según el municipio de Seúl, este nuevo espacio ahora atrae a 64.000 habitantes, perdón, 64.000 visitantes diariamente. Imagino que bueno, estos datos de hecho son antes de la pandemia, pero eh, es claro que el escenario anterior no atraía a tanta gente como ahora, ¿no? Cabe mencionar que los comercios también se ven beneficiados con estos cambios, ¿no? Yo estoy segura que los comercios que están aquí frente al río ahora han aumentado sus ventas. Y cuando se hace la evaluación, vemos que este proyecto aumenta la actividad peatonal en un 76%, que es bastante, y disminuye la cantidad de automóviles a casi la mitad, ¿no? Y esto trae otras consecuencias, por ejemplo, se disminuye la contaminación del aire, la temperatura en esa avenida baja también, más gente opta por usar el transporte público, etcétera. Y bueno, volviendo a las ciclovías, vamos a hacer un pequeño ejercicio mental de imaginación. Vamos a imaginarnos que Lima está en camino a ser, no sé, la Copenhague o la Ámsterdam de Latinoamérica. Imagínense que los alcaldes de todos los distritos de Lima se pusieron de acuerdo en hacer una red de ciclovías para llegar a todos lados en bicicleta. En este mundo ideal, el transporte público ya funciona de maravilla, entonces la gente puede optar por combinar bicicleta y transporte público si quiere ir más lejos. Imagínense que los llaman ustedes para trazar la red. Entonces, ustedes ya se conocen el reglamento, sabe, por ejemplo, cuánto de ancho debe tener la ciclovía. Es decir, saben cómo trazar ciclovías, o sea, se saben todos los aspectos técnicos que implican trazar una ciclovía segura. Deben diseñar en calles en donde el ciclista convive con el peatón, pero también en avenidas en donde el ciclista convive con los otros, ¿no? Hay ambos escenarios y ustedes tienen el conocimiento para enfrentarlos a ambos. ¿Por dónde empezar? Si están haciendo su mayor esfuerzo por diseñar a escala humana y empiezan pensando para quién van a diseñar, empiezan a pensar, a ver, vamos a diseñar para el ciclista, ¿no? Este debe ir de manera segura de A a B y además tener una experiencia más agradable que yendo en carro. O sea, la idea también es que con el diseño decidamos primero, nuestra primera opción sea ir en la bicicleta y la segunda o la última más bien sea ir en carro, siempre fomentando este uso de la bicicleta. Entonces, empiezan por pensar en el ciclista y se preguntan, ¿el ciclista cómo lo consideramos ahora? ¿Será como un peatón que circula rápido o es como un carro que ocupa menos espacio? Y vamos a entender el porqué de esta pregunta, ¿no? Cuando pensamos que el ciclista es como un peatón que circula rápido, diseñamos pensando en ciclovías que no solo son caminos para ir de A a B. Enfocamos también el diseño en ofrecer rutas que hagan que el camino sea como un paseo, ¿no? En donde, por ejemplo, si vas en la bicicleta y ves una tienda
que te llama la atención y quieras entrar, o si ves a un amigo en la calle, puedas sin dificultad detenerte un rato para entrar a la tienda o parar a conversar con tus amigos, ¿no? Es importante también considerar que la vista o la experiencia de un ciclista es muy distinta a la del que va en el auto. A quien le costaría más esfuerzo detenerse al ver una tienda o a un café que le interese, ¿no? O detenerse a saludar a sus amigos, ¿no? A él le va a costar más tiempo buscar en dónde estacionar el auto, seguramente va a ser un lugar que está lejos del lugar a donde quiere llegar, va a tener que caminar y de vuelta, etcétera. Al final no lo va a hacer y se va a perder de esa experiencia, ¿no? El que va en el carro también tiene otra percepción de la calle, ¿no? No es lo mismo estar metido en esta caja eh, que va más rápido, entonces uno se pierde de detalles que uno observa cuando va en la bici o cuando va caminando, ¿no? Otra consideración importante es la de trabajar la calle pensando en las velocidades. Usualmente las velocidades más rápidas, es decir, el carro, van al centro o irían al centro bajo esta lógica, y a más lentas las velocidades, más cercanas al edificio. Es decir, los carros irían al centro, luego el transporte público, los ciclistas y al final el peatón, lo más cercano a los edificios, ¿no? Entonces, después de tantos años y de haber pasado por el movimiento moderno, después de haber visto que considerar realmente al usuario, considerar a la gente en el diseño enriquece la calle, enriquece el espacio público y por lo tanto enriquece la habitabilidad de una ciudad, es importante recordar que no es el urbanismo o el diseño urbano no es una cuestión solamente de aspectos técnicos o de seguir el reglamento, ¿no? Incluso cuando se crea el reglamento, no se debería solamente considerar los aspectos técnicos, dimensiones, flujos, etcétera, sino también es importante pensar que estamos diseñando experiencias para el usuario. También somos parte de hacer que la gente tenga como primera opción el desplazarse en bicicleta, incluso cuando no haya restricciones por pandemia, o sea, incluso en un escenario de vida normal, tu primera opción sea ir en bicicleta porque es más cómodo, porque es más rápido, porque te ofrece una experiencia mucho más agradable que estar metido en el auto. Entonces, esa es la importancia también del diseño, no solamente en pensar, ok, el ciclista tiene que ir rápido de A a B de manera segura y de manera eficiente, sino también en ofrecer estas experiencias. Eh, cuando, cuando tenemos, cuando solo tenemos en cuenta estos aspectos técnicos, sí, o sea, no digo que este tipo de ciclovías no funcione, cuando segregamos al ciclista y lo ponemos en una zona y en la parte central. No digo que no funcione, en algunas avenidas donde no pasa nada, tal vez lo mejor sea ir lo más seguro de A a B, lo más rápido, pero hay que pensar que no todas las calles son iguales, no todo lo que pasa en las calles es igual, y hay que pensar también que sería interesante vincular o pensar en este vínculo del ciclista con la ciudad. Bien, cuando consideramos que el ciclista es como un carro que ocupa menos espacio, que era parte de la pregunta, cuando pensamos, ok, el ciclista es como un carro, pero que con la mitad del carril le alcanza, ¿no? Entonces, ahí podemos resolver, cuando pensamos de esta manera, podemos resolver el problema pintando la mitad del carril de otro color y esperando que los autos no invadan la ciclovía y que sea claro que esa otra mitad del carril sin pintar, eh, que sea claro y evidente que esa franja no es ni para el auto o ni para la ciclovía. La verdad es que es muy difícil saber qué pasa en el espacio, ¿no? Un buen diseño debe ser claro y fácil de entender. Eso también aplica para el diseño urbano. Y yo creo que viendo esta imagen, ustedes pueden analizar
por qué esta ciclovía no es tan exitosa como podría serlo, ¿no? Sabemos que es una ciclovía a la que no se sabe o no es muy claro cómo llegas ahí o cómo continúas el recorrido, que es mucho más insegura que caminar, que no tiene continuidad, que no forma parte de una red y que sigue teniendo ese espacio al lado que no se sabe de quién es, no es claro si el carro puede invadir o no puede invadir ese medio carril. No sé si en ese entonces pensaron que existía un carro que ocupaba menos espacio, ¿no? Pero definitivamente un ciclista no se le puede considerar de esa manera también, como si fuese un carro que ocupa menos espacio. Para empezar, está más expuesto, si hay un accidente, el que va a sufrir más las consecuencias va a ser el ciclista que el automóvil, entonces hay que pensar también en esas cosas. Y bueno, para terminar la charla, quiero terminar con estas dos imágenes. Primero es este puente peatonal que nadie usa, el típico problema de los accidentes de tránsito y culpamos siempre al peatón y él siempre es el causante de estos accidentes. Cuando muchas veces lo que proponemos estas soluciones, cuando digo nos me refiero a los urbanistas o a los técnicos que proponen estos puentes peatonales, tenemos también parte de la culpa, ¿no? O sea, el diseño debería responder al comportamiento de la gente. No siempre los planes del urbanista, acuérdense de la mentalidad del movimiento moderno, no siempre estos planes influyen en el comportamiento de la gente. Más bien es el diseño a escala humana el que responde a nuestros comportamientos. Eh, Probablemente este puente en la noche, si no está bien iluminado, sea igual de peligroso que cruzar la calle corriendo. Eh, no sé, la gente para cruzar esta calle es tan simple como dar 20 o 30 pasos, pero la solución que se da aquí es subir 30 escalones, dar los 20 o 30 pasos y volver a bajar los 30 escalones. Entonces, es lógico que la gente, si cree que no es tan peligroso, corra y cruce la calle. Entonces, hay que también asumir un poquito esa responsabilidad y pensar en que con el diseño no vamos a educar a la gente, sino más bien el diseño tiene que adaptarse a estos comportamientos que son naturales de la gente. O sea, es mucho más fácil que la gente evada las reglas a que cumpla con un diseño que naturalmente no funciona. Y esta otra imagen, que de hecho fue encargada por la Asociación de Transportistas de Suecia, exagera esta percepción que tenemos los peatones en la calle, ¿no? Esta falta de consideración con la escala humana, cuando precisamente el carro es el rey. Y bueno, con esto termino la charla, la dejo bien cortita porque sería también interesante discutir un poco sobre lo que hemos hablado ahora. Genial. Sí, vamos a dar pase a preguntas, chicos. Pueden levantar aquellos que quieran preguntar. No sé si se me está escuchando bien. Sí. Anyway. A ver, dejemos que se armen de valor. Adelante, Cristóbal. Hola, ¿qué tal? Yo tenía una pregunta de justo la imagen anterior a esta. Ya, si haces la inversa y que los carros pasen por arriba y las personas solo pueden cruzar de frente, eso también podría causar una inseguridad, porque como es un puente, es un túnel más que nada y estás en esa oscuridad. O sea, de noche yo, en lo personal, me sentiría más seguro pasando por un puente que por un túnel. Entonces, por eso yo creo que también hay pros y contras en todo, ¿no? Sí, es muy buena pregunta. De hecho, hacer un puente elevado peatonal o un túnel puede ser igual de peligroso, ¿no? Lo ideal sería hacer que los carros vayan por abajo y la gente mantenga el nivel de la calle para cruzar.
y que no tenga que estar pendiente en que está cruzando por un túnel o por un puente y que solamente tiene ese 1,5 o 1,20 m de ancho por si alguien viene, o sea, para poder eventualmente escapar si es que alguien viene a asaltarlos, ¿no? Em, yo entiendo que no en todos lados hay los recursos para hacer estos bypasses y una solución más barata incluso que esto es un semáforo, ¿no? O sea, el realmente asegurarse que los carros van a parar para que la gente cruce. Entonces ahí es, sí, y luego hay resistencia diciendo no, pero en realidad esta vía es para que los carros vayan más rápido. Ahí cuando dices, bueno, al final, ¿para quién estás diseñando? ¿No? ¿Para el carro o para la gente? Claro, eso tiene la cantidad de inversión que se necesita para hacer el túnel o hacer el bypass, es lo que la gente se quiere ahorrar, ¿no? Pero sí, Sí. pues en realidad el peatón debería estar primero en las prioridades de Claro, ese lo que tipo de pasa cosas. es medir las cosas por términos económicos, ¿no? Así como nos Mm, enfocamos en lo técnico, cuando medimos las cosas, lo medimos por lo económico. Y mm, no medimos que la pérdida de vidas también es un factor que es mucho más importante que lo económico. de Eh, acuerdo. creo que también hay soluciones más económicas en este caso, ¿no? Como por ejemplo un semáforo. Un semáforo, una cebra y que aprendamos a convivir Sí, y que nos respetemos los unos a los otros. Eso. Bien, gracias Cristóbal. Sandra está habituada a mis idealismos, por si acaso. Gracias Cristóbal, vamos a pasar a la pregunta de Kelly. Adelante Kelly. Más que todo es un comentario. Me parece interesante lo que mencionó de Brasilia, que no estaba, o sea, Brasilia, la capital de Brasil. Me parece interesante lo que dijo, que no está planeada a nivel urbano. No, urbano no, peatonal me parece que dijo. Y, y pero si nos ponemos a pensar también o sea, ellos sí tendrían que usar el carro porque las casas y eso está fuera de la ciudad. Acá en Lima, a pesar de que todo está tan junto, igual necesitamos, o sea, no necesitamos, pero muchas, como, bueno, me incluyo, a veces queremos usar el carro por así decirlo, flojera de no caminar. Y a pesar de que Lima no está planeada así, porque en realidad tenemos la mayoría de cosas cerca, no, o que las personas estamos acostumbradas sí o sí a usar sí o sí estamos acostumbradas a usar el carro y no tanto las bicicletas, pero esto en los últimos meses ha cambiado por esto de que se está promoviendo el cerrar la Costa Verde para que las personas puedan como que acostumbrarse al uso ya no tanto del transporte, el transporte privado, por así decirlo. sí. Y ahora, bueno, ahora que mencionas esto de que estamos acostumbrados a usar el carro, es verdad, ¿no? Así como nos acostumbramos a usar el carro, yo creo que también nos podemos acostumbrar a usar la bicicleta, por ejemplo, o a combinar bicicleta con transporte público si tenemos que ir más lejos. Precisamente el ejemplo de Ámsterdam, porque ahora las cosas están cambiando un poco, pero hace 10 años, cuando uno decía, hay que hacer ciclovías, hay que mejorar las ciclovías y hacer una red, no solamente una calle con ciclovías, sino una red de ciclovías en Lima, eh, mucha gente te decía, no, pero es que Lima no es Ámsterdam, o sea, como ya olvídate de esa idea, cuando en realidad Lima, más allá del Lima tiene 10 millones de habitantes, Ámsterdam tiene 1 millón, ok, son escalas distintas, pero eh, sí tiene los problemas que Ámsterdam tenía en los años 60. Entonces, no es que los holandeses por cultura vayan en bicicleta, o sea, yo también pensaba eso hasta que ahora que vivo en Holanda puedo decir que si ellos tuvieran una mejor infraestructura para el carro, es decir, si la infraestructura del carro fuera tan buena, no digo que sea mala, es excelente, pero la de la bicicleta es mucho mejor. Entonces tú cuando quieres ir, por ejemplo, al centro, te demoras mucho menos, te demoras, no sé, si de tu casa al centro tardas 10 minutos en bicicleta, en carro te puedes tardar media hora.
es así como están diseñadas las calles. Entonces, a pesar de que el clima, porque yo acá muestro fotos de días soleados, pero en realidad el clima aquí no es el más bonito para andar en bicicleta, la gente igual va en bicicleta, porque te ahorras 20 minutos, por ejemplo, te ahorras un tercio del tiempo. No gastas en estacionamiento, que es carísimo, o sea, un estacionamiento de autos es carísimo, mientras que los estacionamientos de bicicletas son gratuitos. Entonces, si bien no es que los holandeses por cultura les guste andar en bicicleta, es que están acostumbrados ahora en ir en bicicleta. No es algo que tampoco sucedió de la noche a la mañana, por generaciones se han ido acostumbrando a eso, pero si tú les dieras a escoger, ellos elegirían el carro. Es cuestión, o sea, es también para darnos cuenta qué importante es el diseño en estos casos, ¿no? Un buen diseño también puede moldear el comportamiento de la gente. Yo hablaba con en el ejemplo del puente de que nosotros tenemos que adaptarnos al comportamiento de la gente, pero si tenemos buenas intenciones, también el diseño puede moldear un poco estos comportamientos, ¿no? Al final ir en bicicleta termina siendo también más saludable que ir en carro. Claro, podemos condicionar sus decisiones en todo caso, ¿no? Ofreciéndole ventajas. Sí. Al final no es, o sea, la diferencia del puente es que es tedioso subir esos escalones, cruzar y volver a bajar. Entonces es más rápido correr y cruzar. En el caso de la bicicleta, aquí es más tedioso ir en carro que ir en bicicleta. Entonces esa es un poco la idea. Bien, gracias Kelly. Vamos con la pregunta de Eleazar. Adelante, Eleazar. Hola Ángeles, hola Sandra. Yo tengo dos preguntas sobre la exposición. La primera es sobre el ejemplo que pusiste de Brasilia. Mencionaste que los problemas son que el auto tiene prioridad o que los usos están separados, pero en las fotos que ves de Brasilia también ves que tienen grandes espacios públicos. Así que mi primera pregunta sería, ¿por qué crees que esos espacios públicos no están siendo utilizados por la población? Y la segunda pregunta que tengo es sobre cuando mencionaste cómo en Ámsterdam se recuperaron las calles, peatonalizándolas y metiéndoles vías. Veo que esa idea es algo que se está tomando en los centros históricos de, por ejemplo, de Lima, Arequipa, Cusco, pero por ejemplo está creando problemas de tráfico alrededor de estos centros históricos. Así que, y si le metemos ciclovías, como que causaría un poco más de problemas, por ejemplo, porque faltan normas de transporte para las bicicletas. Así que mi segunda pregunta sería que, ¿crees que sería viable peatonalizar los centros históricos de las ciudades del Perú y aplicar más o menos el concepto de Ámsterdam? Ok, buenas preguntas. Para responder la primera sobre Brasilia, em, por qué estos espacios, estas grandes áreas verdes están vacías? Si vemos en la foto y nos damos una idea de la escala, en la foto de la izquierda podemos ver los buses y podemos ver lo enorme que son esos espacios verdes. Ahora, cuando tú no tienes una actividad que complementa ese espacio público, es decir, cuando no tienes una actividad que atraiga gente, es muy difícil que alguien vaya al medio de esa área verde a, no sé, a recrearse, ¿no? O sea, ¿qué cosa haría ahí? A menos que sea alguien que vaya a correr o hacer ejercicios por ahí, que podría cruzar estos espacios con menor dificultad. Pero que sean áreas verdes no necesariamente significa que sean áreas atractivas, que sean espacios atractivos, ¿no? Una calle que tiene mucho menor área puede ser mucho más atractiva y estar mucho más llena de gente cuando ofreces otras actividades como por ejemplo el comercio, cuando pones por ejemplo un museo o estos espacios públicos ahora que ofrecen actividades, que ofrecen incluso juegos o ofrecen otras experiencias, ¿no? O sea, simplemente este famoso tapiz verde por sí solo no funciona, o sea, no atrae, no retiene a la gente, ¿no? Es así de importante como atraer gente es retenerla. Entonces,
No sé si respondo a tu pregunta, pero es básicamente la combinación de las actividades alrededor de estos espacios públicos y la escala. Si tenemos estos espacios tan grandes, en donde llegar al medio o incluso cruzarlos cuesta mucho, ¿no? Hay que caminar muchísimo también, ¿no? La falta de sombra, eh, si llueve, si hay mucho calor o si hay mucho sol, es muy difícil andar caminando por ahí. O sea, creo que estas calles tienen, yo creo que cada una de estas calles tienen como 10 cuadras de largo, es un montón cuando no tienes nada que te distraiga, ¿no? Cuando vas caminando y te vas distrayendo con otras cosas, el paseo se hace mucho más llevadero. Y con respecto a peatonalizar las calles en los centros de ciudades del Perú, em, a ver, hay muchos factores que están en juego, ¿no? No solamente por el hecho de peatonalizar la cosa va a funcionar. Obviamente también hay que pensar en qué hacer con los carros alrededor, qué hacer con las vías de automóviles alrededor. Son temas bastante complejos, son temas que se resuelven cuando uno es especialista en transporte. Em, pero aquí estamos viendo que, y para nosotros, bueno, para ustedes es importante entender que esta combinación, no solamente de ofrecer una calle que sea segura para andar en bicicleta o para caminar, se combine con ofrecer comercios y actividades distintas para todo tipo de público. Entonces, así te aseguras que siempre haya gente. Em, Creo que el bloquear totalmente a los carros del centro puede ser algo que no siempre funcione, ¿no? O sea, incluso en Ámsterdam hay calles en donde los carros cruzan, pero también hay un control bastante fuerte en que si el carro va muy rápido o si se detiene y bloqueando el resto de la circulación, las multas son fuertes, ¿no? Creo que también, o sea, es una combinación de varios factores que puede hacer que el hecho de peatonalizar, tal vez no todas, sino la mayoría de calles en los centros funcione, ¿no? Finalmente, los comercios que se ubican en estas calles, cuando se peatonalizan, aumentan las ventas, aumenta también el valor de estos edificios, ¿no? ¿Respondí a tu pregunta o hay algo que aún no? Gracias, Dice gracias que por la pregunta. gracias. Y creo, Sandra, me voy a meter ahí un poquito, Sí, claro. que tiene también que ver con el sistema general de cómo, esos otros factores que tú mencionas son casi como una sistematización de la ciudad, ¿no? No se puede solamente peatonalizar y esa sería una acción. Hay que combinar con, de nuevo, el transporte público, ¿no? Si yo pudiera llegar al centro en un transporte público eficiente, digno y todo lo demás, sin necesidad de sacar mi carro, seguramente preferiría hacer eso y luego caminar por las calles peatonales bonitas, ¿no? Entonces es como, son todas estas variables que confluyen y que... Sí, o sea, el diseño urbano, el urbanismo es de complejo, ¿no? Y otra vez digo, ¿no? Estos cambios que, por ejemplo, se dieron en Ámsterdam, no se dieron en 5 años, no se peatonalizó todo de pronto en 5 o 10 años, o sea, fueron varias décadas y hasta ahora se siguen estudiando cruces que no funcionan bien para seguir cambiando, ¿no? Para seguir adaptando estas cosas. Hay otros factores como, por ejemplo, a ver, al centro sí llega el tram y el tram es un transporte muy amigable con el peatón porque no va muy rápido, frena rápido cuando hay gente cruzando. Entonces es un transporte público, seguro, que se combina muy bien con el peatón. Y además, claro, para llegar al centro es mucho más fácil tomarse el tram o tomarse el metro que ir con el carro hasta los bordes del centro. Y lo otro es los estacionamientos, ¿no? El Estacionarse parque. ahí alrededor del centro de Ámsterdam es carísimo en comparación de estacionarse en las afueras, que hay estos grandes estacionamientos en los que pagas creo que 1 euro en
todo el día por 24 horas, siempre y cuando combines con usar el metro para llegar al centro. Entonces, son varias cosas. Adelante, María. Más que todo mi A ver, pregunta iba a la hora que analizas Brasilia, Sandra, viste más que todo que está más o menos un poco por lo público y lo privado, ¿no? Como que estaban primero las áreas, bueno, las áreas públicas, como es el trabajo, todo, y lo de las casas y las residencias estaban más como alejadas. Entonces quería saber si eso para ti era importante en el diseño de, mm, de de las ciudades o crees que sí puedan como que coexistir esto público y privado creando un orden, ¿no? Si te refieres a que si funciona el hecho de estas ideas del movimiento moderno en separar las funciones de tal manera, hay que recordar que lo que se plantea en ciudades como Brasilia, que es el típico ejemplo de ciudad del movimiento moderno, es para resolver problemas que existían en la ciudad. O sea, yo he hablado de la calle y de lo vital que eran las calles, pero sí que habían problemas, por ejemplo, de salubridad, ¿no? Habían, la mezcla de usos en ese entonces era tal, no era planeado. Entonces, habían situaciones en las que la vivienda se mezclaba o estaba muy próxima a una industria altamente contaminante, por ejemplo. Era finalmente un problema que el modernismo solucionó. El problema es que el modernismo se va a tal extremo de separar las funciones demasiado, o sea, de separarlas de tal manera que tenemos el trabajo, por ejemplo, en el caso de Brasilia, en el centro, que es el cuerpo de esta ave, y en las afueras poner las viviendas, pero estas afueras están tan lejos que probablemente llegues en bicicleta, pero caminando no vas a llegar. Entonces, incluso acá en este centro es donde se ubican los grandes parques para ir a recrearse. Entonces, en un domingo, estas zonas de trabajo están vacías, la gente que vive en los extremos de las salas de Brasilia no van a ir a recrearse al centro cuando tienen que estar usando el automóvil para llegar ahí, ¿no? O sea, creo que si bien es cierto que el movimiento moderno sí, con esta idea de zonificar algunos usos, bueno, mejor dicho, zonificar los usos, solucionó problemas de la ciudad pre-modernismo, es verdad que hemos aprendido que, que este extremo no necesariamente es bueno para la ciudad, ¿no? Especialmente cuando ahora estamos hablando de la sostenibilidad, o sea, en ese momento no todo el mundo tenía automóvil, entonces probablemente en ese entonces las intenciones de una ciudad como Brasilia eran buenas, o sea, no había mucha gente, la gente que vivía ahí, si usaba el automóvil, pues las dimensiones de las pistas eran suficientes, en fin. Pero ahora que más y más gente puede acceder a comprarse un automóvil, porque es mucho más fácil trasladarse en carro, ha generado otros problemas, ¿no? Que han venido y que creo que por eso las ciudades están cambiando a un modelo mucho más, a esta idea de la ciudad de los 15 minutos, por ejemplo, ¿no? A un modelo mucho más sostenible. Espero haber respondido la pregunta. Gracias, Mariana. Bien, vamos con la pregunta de Martín. Bienvenido, Martín. No sé de dónde nos visitas. Hola Ángeles, ¿qué tal? Hola Sandra. Hola. Martín Vázquez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Sí, mi pregunta era respecto a lo que comentó Sandra acerca del auto rey en la ciudad y de la poca importancia que le dan a las ciclovías. Mi pregunta era más que nada, me puse a pensar en cómo se resolvería el uso seguro de las ciclovías en los cruces de vías grandes,
donde es donde se genera mayormente tráfico o tránsito, y creo que hay más predisposición a accidentes. O sea, quería saber si es que eso se puede resolver de algún modo, o si ya se había resuelto en algún otro caso. O sea, ¿cómo podría hacer la bicicleta para cruzar seguramente en un cruce de vía rápida? Sí, de hecho hay varios ejemplos en todo el mundo, no solamente en Ámsterdam. Em, a ver, voy a buscar la imagen de las ciclovías, pero em, a ver, sin entrar mucho a detalles técnicos, porque no se trata de aprender a diseñar ciclovías, em, es importante estas preguntas que he planteado en esta charla, en pensar qué cosa es un ciclista para empezar, ¿no? O sea, definitivamente si pensamos que es un carro que ocupa menos espacio, no estamos pensando que el ciclista finalmente es es tan susceptible a sufrir un accidente fatal como el peatón versus el carro, ¿no? En un accidente el ciclista es el que está desprotegido. Entonces, cuando exponemos al ciclista a cruzarse en medio de vías, en medio de vías de tránsito, perdón, de carros particulares, hay que tener mucho cuidado cómo hacemos que este ciclista cruce de la manera más segura posible. Una de las soluciones, para mencionarlo así de manera general, una de las soluciones que mejor funciona son los óvalos. Pero son óvalos, no necesariamente, porque la otra vez vi una imagen de una idea que se quiere hacer en Lima de un óvalo elevado. No necesariamente ese tipo de soluciones, yo creo que esa solución sí funciona cuando pensamos que el ciclista va a ir mucho más rápido de un lado al otro en este cruce, pero ese mismo óvalo se puede hacer a nivel de la calle, pero siendo claros con el diseño, siendo claros en qué momento el carro tiene que parar y dejar pasar al ciclista, ¿no? No tengo una imagen acá, si quieren luego puedo compartir con Ángeles algunos ejemplos, pero sí, se trata de primero ser claros con el diseño, tanto para el conductor del automóvil como para el ciclista, pensar en no exponer tanto al ciclista a un cruce en el que dependes de que si el semáforo se puso en rojo o estuvo en ámbar y el carro no se adelantó y no cruzó, porque eso también pasa, o sea, hay que prever que la gente no siempre sigue las reglas. Entonces, sí, hay que siempre pensar en cuál es la solución que da mayor seguridad al ciclista. Bien, Martín, creo que ya han respondido tu pregunta. Sí, ¿no? Sí, Satisfactoriamente. sí, Ángeles, gracias, Sandra. O sea, sí, es difícil explicarla así porque en realidad es un tema bien complejo de meterse a entender el diseño de ciclovías, pero hay cosas que hay que analizar, ¿no? Hay que pensar que finalmente el ciclista, así como está desprotegido, es más bien un peatón que va rápido, que hay que tener cuidado de cómo lo exponemos, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el cruce de 28, en Miraflores de 28 de julio con, creo que es la avenida de Paseo de la República, que él estaba por el medio para cruzar ese cruce que incluso antes de la ciclovía, ese cruce siempre fue peligroso, incluso para los Ujú. carros. Entonces, siempre me acuerdo de esa ciclovía que en realidad solamente la han pintado en, en el piso. Y digo, bueno, ¿expondrías a un peatón a cruzar de esa manera, a enfrentar ese cruce de esa manera? Yo creo que no. Entonces, por eso es importante pensar que el ciclista también está tan expuesto como el peatón. O sea, si esto te parece muy peligroso para que, si este trazo es muy peligroso para que un peatón lo cruce sin perder la vida, entonces probablemente sea igual de peligroso que el ciclista, ¿no? Por más que él use casco y se pongan todos estos parámetros
También he visto, ¿no? El casco y el chaleco de torno. Y las luces. Sí. Bien, vamos con dos preguntas más. Ana Claudia. Hola, Ana Claudia. Hola, ¿qué tal? Más que nada quería saber su opinión acerca de crear túneles subterráneos para los peatones, o sea, siguiendo tal vez la pregunta de Cristóbal, porque, por ejemplo, en China casi no hay puentes o cebras peatonales, pero sí hay bastantes túneles subterráneos por los que la gente cruza, y al final como que se crea una clase de espacio público porque se empiezan a desarrollar comercio y pequeñas plazas subterráneas. Y no sé, como que creo que puede haber una clase de dicotomía porque en sí se aparta el peatón de la calle, pero a la vez como que se genera un espacio que puede favorecer las interacciones entre ciudadanos y también generar atractores. Más que nada quería saber su opinión. ¿En qué momentos esta solución tal vez puede ser factible o no? Bueno, yo creo que si es que funciona, o sea, si es atractiva, si es segura, si estos cruces al final son seguros, atractivos y también benefician a los comercios que están ahí, pueden funcionar. Ahora, Lima, por ejemplo, tiene un buen clima, o sea, tal vez sea mejor, o mejor dicho, tal vez sea más factible no construir túneles cuando tenemos una ciudad en donde casi nunca llueve, en donde no hace tanto frío, que podemos mantener estas relaciones y estas actividades a nivel de la calle, que construir toda una infraestructura subterránea para eso. Ahora es muy distinto cuando, por ejemplo, ya existe un metro que es subterráneo, o imaginándonos que si Lima tuviese un metro y tuviese estaciones como la estación central de buses, en las que sí, o sea, tienes que llegar a este espacio subterráneo para luego salir a la ciudad, pero tienes la posibilidad de tener comercio y de tener cierta actividad en estos túneles, puede funcionar. Yo creo que tiene que ver mucho con las condiciones, ¿no? O sea, si es meramente construir un mundo subterráneo porque sí, por aislar al peatón, tal vez no se sustente tanto, porque podría solucionarlo con algo mucho más barato, ¿no? O sea, con dejarlo a nivel de la calle. No sé si se entiende. O sea, tiene que ver mucho con la circunstancia y tiene que ver mucho con qué cosa estás resolviendo, ¿no? Si estás resolviendo un desnivel para que los carros puedan ir a velocidad y alejar al peatón para brindarle esa seguridad, puede funcionar. Bien. Y Gracias vamos por con la última pregunta, ¿sabes? Me están sorprendiendo. Eh, vamos con la pregunta de Eduardo. Adelante, Eduardo. Hola Ángeles, hola Sandra. Un comentario respecto a promover el movimiento modernista, que es el uso, y me llevó a pensar en las vías que tenemos de tránsito rápido de los automóviles, como es la avenida Javier Prado, ¿no? Que genera como que una discontinuidad entre los distritos, ¿no? Por ejemplo, en el caso, no sé, si nos ubicamos en la clínica Ricardo Palma, que se encuentra en el distrito San Isidro, y al otro extremo tenemos, cruzando la Javier Prado, tenemos el distrito de La Victoria. ¿Cómo es que lo que mencionabas, ¿no? O sea, hay como que una intención por parte de un diseño urbano para promover este flujo peatonal mediante puentes. Sin embargo, o sea, hay, por ejemplo, en esta zona, en el punto de llegada de este puente en el distrito de La Victoria, es como que las condiciones que hay en el lugar como que no promueven a que las personas que están del otro lado quieran cruzar, ¿no? No hay como que un equipamiento que promueva estas ganas de visitar o de ir de un lado al otro.
Ya, se entrecortó un poquito, pero creo que rescatamos el comentario. Creo que es más un comentario que una pregunta, ¿no, Eduardo? Sí, sí, Ángela. Sobre esta barrera urbana que representa la avenida Javier Prado Sí, o sea, y la falta de atractivo. Dale, dale, sí, Sandra, perdón. sí, no, me da gusto oír este comentario porque estamos reflexionando, o sea, para algo sirve estudiar historia del urbanismo, estamos aprendiendo de los errores que otros han cometido, porque de eso se trata, ¿no? Se trata de cada vez entender mejor lo que funciona para la gente. Obviamente nosotros vamos también cambiando con el tiempo, pero es importante entender que no siempre las soluciones que ya se han dado son las que van a funcionar para toda la vida, ¿no? Y sí, es interesante ver cómo hay factores que pueden hacer que te sea atractivo cruzar, por ejemplo, hacia la Victoria, ¿no? Si, por ejemplo, hubiesen comercios ahí, hubiese más actividad, hubiese gente siempre en esas calles que no fuera, que no sea este escenario de calles solitarias, en donde la vereda es súper estrecha y la verdad es que no te da ganas de cruzar por ahí, ¿cómo sería otro escenario en el que verdaderamente te provoque andar por ahí, ¿no? En donde las calles estén más llenas de gente que de carros. Esos deseos seguramente pueden empezar a aparecer en todas sus cabecitas, porque todos han analizado algunos distritos y reconocen un poco las fortalezas y las debilidades de estos distritos, ¿no? Y seguramente están generando ya algunas ideas sobre esta situación en Lima y en el mundo. Sí. Bien, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario final o alguna pregunta final. A ver, Shirley, adelante. Ah, perdón, te tengo que poner. Adelante, Shirley. Hola, ¿qué tal, Sandra? Bueno, mi pregunta era, como mencionaste de la solución al tráfico vehicular, tal vez lo posible sería como que ampliar los carriles, pero eso también generaría que se aumente una demanda inducida y que a más autopistas genere una mayor demanda de autos. Tal vez esta solución se podría aplicar también en el caso de las ciclovías, o sea, ampliar los carriles para las ciclovías generaría ese aumento de demanda para los ciclistas. O sea, sería como que una estrategia que funcione. Sí, claro, me da gusto que te hayas dado cuenta de eso, ¿no? O sea, realmente el concepto de demanda inducida es bien claro, por ejemplo, con esto de los automóviles, ¿no? Cuando hacemos más pistas, lo único que promovemos es que sea mucho más fácil ir en auto y nuestra primera opción será usar el carro. Cuando tenemos más ciclovías y es mucho más fácil el transporte en bicicleta, es mucho más fluido, nuestra primera opción será ir en bicicleta. Entonces, sí, con el diseño también creamos esta demanda inducida, así como la creamos de forma negativa, también la podemos crear de forma positiva. Gracias por tu comentario. Gracias, Shirley. Demanda inducida es un término nuevo para sus glosarios, chicos. Bien, creo que ya no hay más preguntas, creo que está bastante claro. Te agradezco infinitamente, Sandra, he aprendido muchas cosas yo también con tu charla. Y siempre es un gusto volver a ver, siempre es un gusto conversar contigo, escuchar Sí. hablar de la ciudad. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Nada, gracias por invitarme y cuando quieran, ¿ah? Yo encantada.